banco cerca, siempre. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Otra edición más de la Divina Comedia. Mucho movimiento adentro del peronismo. Hay dos gallos en un mismo gallinero, dos gallos pesados dentro del mismo gallinero, y esto genera revuelo. Hay plumas por todos los rincones. ¿De qué estoy hablando? Del Frente para la Victoria. Ha desembarcado, ha aparecido con mucha fuerza Alejandro Ramos dentro del Frente para la Victoria, y Agustín Rossi es el dirigente histórico que ha referenciado el Frente para la Victoria aquí en la provincia de Santa Fe. ¿A quien le sorprenda esto? No entiende la historia del kirchnerismo. Nunca el kirchnerismo tuvo a un solo jugador. Siempre la apuesta en la articulación política es que gane el mejor. Después los actores se acomodarán, después habrá una unidad, etcétera, etcétera. Pero este es el tema. El debate por estas horas es qué hacer con la reforma tributaria. Hubo una reunión el viernes pasado donde se juntaron legisladores, jefes de comuna, etcétera, etcétera. Bueno, ustedes los resultados ya lo conocen de aquello que sucedió. Pero dos gallos en un mismo gallinero suele suceder que las plumas aparecen por el costado. Bueno, salgo de la interna política partidaria de la provincia de Santa Fe, de la ciudad de Rosario, etcétera, y nos vamos a el tema de la seguridad. Y tengo el gusto de compartir con Roberto Rosúa, ex ministro de Gobierno de la gestión Jorge Obeid, una visión, poder tener una visión, ¿no? Porque se está discutiendo mucho, se ha transformado en un debate político qué hacer con el tema de la seguridad. Roberto, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Bien? Pero excelente, excelente. Pero me alegro mucho. Un gusto tenerte aquí. Roberto, a ver, la primera pregunta, ¿hay más violencia, menos violencia? ¿Hay más inseguridad, menos inseguridad que cuando te tocaba administrar a vos el Ministerio de Gobierno? Yo carezco de la información oficial que tienen otros, fundamentalmente el gobierno. De cualquier manera, la sensación que tenemos es que hay un aumento de los delitos y además un aumento de la violencia en la comisión de los delitos, sin ninguna duda. En Rosario hay, a este momento, según lo dicen incluso los diputados de 100% santafesino, que acaban de reiterar un pedido de declaración de emergencia en materias de seguridad, hay 105, 110 homicidios en la ciudad de Rosario y un número muy importante también en la ciudad de Santa Fe, estadística cuyos números nos dicen que exceden lo que era el total de los actos de violencia de este tipo durante un año completo en la época nuestra. Es decir, que hay mayor número de delitos, sin ninguna duda. Y lo que hay, se advierte, es una suerte de que al gobierno se le ha caído una suerte de sutil control que ejercía sobre la prensa, que estuvo en las primeras épocas, sobre todo el gobierno de Wiener, hubo una suerte de acompañamiento de la prensa a la acción de gobierno y yo creo que hubo en alguna medida una suerte de silenciamiento de algunos Sí, la prensa siempre, en esto tengo que salir en defensa de mis colegas, siempre acompaña porque hay una expectativa. Había un cambio de signo político después de acompañamiento, pero ocurre que en este momento los hechos desbordan y en consecuencia ese acompañamiento no puede hacerse porque sería acompañar un desastre. El gran responsable del agravamiento que hay, sin ninguna duda, de condiciones de seguridad en la provincia de Santa Fe es Wiener y su administración, fundamentalmente el manejo que hizo de la fuerza policial. ¿Por qué decís que hay un error de manejo en la gestión Wiener? Por lo siguiente, en primer lugar, él tuvo actos de demagogia hacia la policía en la búsqueda de conseguir el apoyo de la familia policial
en el proceso electoral. Entonces hizo... Cuidado, familia policial. Yo digo la familia policial porque utilizo el término que acostumbran a usar los policías, que no es peyorativo, sino... No es la familia con G en el medio, sino la familia... Claro. No, el problema es toda la población en torno de la policía, 18, 20, 18.000, 15.000, 18.000 empleados con sus familias, eran un número importante y recibieron de parte del candidato Wiener promesas y acciones tendientes a, bueno, fortalecer y mejorar sensiblemente la acción policial, cosa que después... Bueno, pero está bueno. A ver, si hay una idea de promover... Pero cosa que después no hizo, pero que además lo único que hizo fue dejar que se restableciera el gobierno de la corporación policial con pérdida del control político sobre los organismos. Consecuencia, la policía y además, durante la época de Wiener, la policía fue anarquizada. Había jefe policial que respondían a Wiener, jefes que respondían a Bonfatti, bueno, y todo esto generó un quiebre en el sistema vertical y disciplinario que tiene que tener una fuerza armada, una institución del Estado, institución civil, pero armada, que debe tener esta jerarquía. Los muchachos en el café suelen utilizar un término muy grosero, yo no lo voy a usar. Lo que sí hicieron un despelote. Está bien. Es moderado, no el otro, que generó una anarquía en la conducción de los cuadros policiales. Ajá. Esto se trasunta después en una falta de manejo orgánico por parte de las fuerzas policiales, que debía ser, porque el gobierno de Wiener amenazaba con la creación de organismos de control policial, cosa que nosotros habíamos hecho a través fundamentalmente de la Dirección Provincial de Asuntos Internos y de una muy severa y rígida control que se ejercía desde la Subsecretaría de Seguridad. Bueno, ellos amenazaban con la creación de organismos que en definitiva no terminaban de funcionar. Y la policía dejó de ser controlada. Yo creo que este fue un factor muy importante en el desarmado de la política de seguridad, como el desarmado de otras políticas que hizo el gobierno de Wiener. Entonces Wiener, que hoy goza de un enorme prestigio aparentemente a nivel nacional, es porque a nivel nacional no se conocen las graves falencias que ha tenido en su conducción como gobernante. Pero fíjate vos, si yo escucho mal o bien, o yo le hago esta pregunta a Rubén Galassi, que es el actual ministro de Gobierno, a pesar de que el área policial no está bajo su esfera, te va a decir, ustedes no le compraban balas a la policía. Sí, bueno, yo lo de Galassi, a mí, normalmente tengo respeto por todo el mundo. De manera que yo respeto a Galassi, por decirlo. ¿Cómo respeto a todo el mundo? No puedo creer que Galassi, un ministro que tiene la posibilidad de informarse, diga semejante cosa que linda en el borde de la ignorancia, mínimamente. Dice Galassi, hizo unas declaraciones diciendo que en respuesta a una crítica que le hizo Obey acerca del endeudamiento al que han llevado a la provincia después de haberla recibido con superávit y dinero en caja. Dice Galassi, ellos no le compraban ni las balas, la policía tenía que salir a comprarse las balas. Nada tan mentiroso como eso. Es realmente vergonzoso que un ministro de gobierno tenga esa expresión porque habla mal de él, es lamentable. El hecho es mentiroso. El hecho es así. Perdón, Roberto, ¿el mentiroso es el hecho o la persona que emitió el juicio de valor? El hecho es no... a ver, vos sabés lo que te estoy preguntando. ¿Galassi es un mentiroso? No, Galassi está lo menos equivocado. Bien, mínimamente está equivocado. No, son dos categorías distintas, por eso. Está equivocado, no informado,
lo que es lamentable por su condición de ministro del gobierno. Debía haberse informado. Si se hubiera informado... ¿Y sabría. le compraban balas a usted entonces? Entonces usted le compraba las balas a los policías. Yo te voy a decir, en el año 2007, en el Ministerio de Gobierno, con el Ministerio de Hacienda, asignamos cerca de 35 a 37 millones de pesos para la compra de equipamiento policial. Por ejemplo, un helicóptero que la provincia no tenía. Una gran... Suele suceder, esto es lo que le pasa a Roberto Rosúa, suele suceder en la vida real y hasta en TNT. Sonó el celular en vivo, pero bueno. Vamos a cerrar. Cerrémoslo, por favor. 37 millones de pesos. Sí, 35 millones de pesos. ¿En qué? ¿A qué? A ver. 200, cerca 180, 170 pick-up Ford Ranger. 50 y pico de automóviles. Los automóviles son de Chevrolet, por lo general. Chevrolet, eran Corsa, sí, Chevrolet. Es decir, cerca de 200 pick-up Ranger. 50 o 60 automóviles. Un helicóptero. Una escalera importada de Alemania para llegar a edificios de 11, 12 pisos. La compra de 6.000 chalecos antibalas, de los cuales 400 o 300 para usar debajo de la ropa de civil también. 5.600 pistolas 9 milímetros comparadas a fabricaciones militares. 500.000 de proyectiles. Te puedo seguir la lista. Es decir, hay todo un listado. Bueno, balas, vos decís que está sentado que compraron balas. Sí, bala, pistola, granada, escopeta, autos, pick-up, helicóptero, escaleras para los bomberos, todo equipamiento para los cuerpos de bomberos. Es decir, alrededor de 35, 36 millones de pesos. Lamento que yo no creí que íbamos a conversar de esto. Tengo que andar con esta carpeta encima mostrándole a la gente, porque en la reunión del otro día en el Colegio de Abogados un periodista me dice, ustedes no compraban balas. Digo, mire, acá tiene, le dejé una lista. Les voy a hacer llegar a ustedes el listado. Por lo menos me quedo con número, 500.000 de municiones. 500.000 de municiones, 5.600 pistolas, 6.000 chalecos antibala, 300 vehículos. Bien. Entonces no hay, a ver, se compró mucho. Yo no sé si es mucho o poco eso. No, cuidado que no soy un especialista en seguridad. Comparado a lo que había, es decir, fue un buen equipamiento, sin ninguna duda. Pero cada vez está más equipada la policía, por lo que yo aprecio, pero no. ¿Y qué pasa? ¿Cómo se la lleva? Del año 2007 al 2012 han pasado 5 años. Ustedes se imaginan la cantidad de kilómetros recorridos por los 200 o 300 vehículos que nosotros compramos. Es decir, naturalmente hay un desgaste y por eso se requiere un porcentaje de la flota debe ser renovado anualmente para ir manteniendo el estado de conservación. Claro. Manera que pero alcanza a ver, el problema de la seguridad es cantidad de balas, cantidad de granadas, cantidad de patrulleros, cantidad de policías. Y además se incorporaron, es decir, hubo en ese año 2007, hubo ingresos y hubo egresos por jubilación, por retiro, por fallecimiento. En el saldo entre los ingresos y los egresos hubo 900 plazas nuevas que se incorporaron, 870 o 900, alrededor de 900. Sí. Es decir, que aumentó también el número de personal. Entonces, equipos, automóviles, municiones, armas, chalecos antibala, autobomba, colectivos para el transporte de presos, colectivos, camiones para el transporte de personal. Es decir, un equipamiento realmente lindando todo el año 2007 en los 35 millones de pesos. Ahora bien, esto es la cuestión sustancial. Digo, ¿y la política de seguridad es solo... ¿qué hacer? Yo creo que, en primer lugar,
no se necesita solo que la policía esté equipada, sino que esté constituida por cuadros preparados. Nosotros también en eso atacamos el problema crónico existente, que era, por ejemplo, el problema de formación de los cuadros, y reemplazamos la vieja escuela de cadetes, que tenía su prestigio, pero que también tenía algunas fallas, la reemplazamos por el Instituto de Seguridad Pública, creando las carreras de auxiliar y de licenciatura en Seguridad Pública, que después fueron más o menos manejadas durante estos años. De manera que se atendió también el problema de la formación del personal. Y por otro lado, es fundamental un hecho, y es que yo se lo decía al gobernador en su momento cuando me ofreció el cargo, el primer día, a la policía hay que gobernarla. No la podés dejar que se autogobierne. El Estado, el equipo político debe tener la conducción estratégica para fijar las pautas, los objetivos y los alcances de la política de seguridad. Si se pierde eso, se pierde la disciplina, se pierde la jerarquía, se pierde la verticalidad. ¿Y qué es lo que ha pasado en este momento? Convérsenlo con cualquier jefe, off the record, con los jefes policiales que ustedes conversan, y ellos les van a explicar lo que me están diciendo a mí. Es decir, hay anarquía en la fuerza policial. Esto no ayuda, naturalmente, a la política de seguridad. Yo sé que Bonfatti está preocupado por este problema. En alguna medida lo hereda, en otra medida es partícipe, porque era partícipe del gobierno de Wiener, y el que esbozó un programa de acción tendiente a mejorar esta situación fue el ministro que duró un suspiro, que fue Corti, sí, que yo creo que tuvo seriamente la intención de mejorar esta situación para lograr una mejor prestación en el servicio policial. Fue un hecho, dicen que fue un hecho, el hecho del partido de Central contra Patronato. Es medio increíble eso. Pero puede ser. ¿Vos creés que vos hubieras parado un partido de fútbol por un tema de seguridad? Sí, no sé, yo creo que, no sé, yo lo que no lo conozco, no puedo entonces aventurarme. Claro, no estaba en la coyuntura y la información que él estaba manejando en esos momentos. Claro, no sé cuál fue el hecho. Lo cierto es que hemos lamentado porque Corti se proponía mejorar todas estas falencias que hoy tiene la policía de la provincia. Bueno, yo te agradezco el tiempo que nos has dedicado, la paciencia. Y bueno, vamos a seguir abordando estos temas, ¿no? Hay otra cuestión que es la de la droga, que es una bomba. A ver, una síntesis de 3 minutos. Sin ninguna duda, hay en esta materia un fuerte incremento, como todo el narcotráfico en el país, hay un fuerte incremento, y yo creo que se necesita allí también una muy decidida acción del gobierno, ¿no? ¿La fractura policial puede estar también vinculada a la cuestión del narcotráfico? El narcotráfico tiene el efecto nocivo de infectarlo todo. Hay dentro de la policía excelentes funcionarios decididos a trabajar con seriedad y con ahínco en el combate al narcotráfico, y de manera que hay que saber encontrarlos y motivarlos. Bueno, te agradecemos el tiempo que nos has dedicado. Vamos si a vos te parece, en otro programa, especificar un poco más el tema de los estupefacientes. ¿Qué se está pensando? ¿Cuáles son las opciones a lo que está vigente? Allí hay que recurrir también a alguna comentario con el Cedronar, que está trabajando en los aspectos formativos, y fundamentalmente, siendo un problema que corresponde a la justicia federal y a la Policía Federal, sería muy interesante contar con la participación
de algún elemento de estamentos nacionales. Claro, están jugando más gendarmería que Policía Federal últimamente. Sí. Y me parece que el Gobierno Nacional confía más en gendarmería que en la y me parece que hacen bien en confiar en gendarmería. Bien, muchísimas gracias. No, gracias a vos. Bien, seguimos en la Divina Comedia. Bueno, enriquecedor, un diálogo abierto que ha quedado y vamos a tener otra visita del doctor Roberto Rosúa, pero va a ser en otra edición. Quedaron muchos temas en el tintero. Seguimos en esta edición de la Divina Comedia. La noticia primero es noticia en inforosario.com. Sumamente confiable. Tommaso di Savoia, un hotel para volver. Salón de convenciones, restaurante, sauna, solarium y mucho más confort. La Falda, Córdoba. Botellas plásticas y envases metálicos limpios, papeles y cartones limpios, residuos domiciliarios. Muchos rosarinos ya separan sus residuos. Y vos, consultá cuál de las siguientes opciones están disponibles en tu barrio. Islas de separación de residuos en la vía pública, centros de recepción, en vecinales, clubes, escuelas y otras instituciones. Servicio de recolección de residuos reciclables puerta a puerta. Cuando separás los residuos, no solo protegés el medio ambiente, también ayudás a generar nuevas fuentes de trabajo. Separemos residuos para una Rosario más limpia. Municipalidad de Rosario. Pastas, parrilladas, Angelo Restaurant, un lugar exclusivo. Angelo Restaurant, Ruta 33, Pérez. Angelo Restaurant. Reservas 495-1455. De lunes a viernes, de 16 a 18, la tarde de la red se vuelve pasión. Gracias por estar con Julio Perafán, Sergio Laflor y un equipo que nunca podría salir a la cancha. Lunes a viernes, de 16 a 18, por la red 102.7. Gracias por nada, suerte. Gorda, la heladera, no más, no. Igual, tranquilos, papá sabe dónde va a sacar la plata, ya tengo el frasco identificado. Acá. Tele 3D. No, de ahí no, gordo, ya estábamos llegando. No, ¿qué te parece si mejor el viaje a Italia? No, el viaje no. Saquemos de los regalos del viaje. No, sacamos de las excursiones. ¿Vos querés que me vaya a Venecia y no me querés llevar a andar en bote? Dale. Sacamos la cucha nueva de Coco. No, me da lástima, no. Es un perro. Ya sé, sacamos de las salidas románticas. Pero el terapeuta me insistió con salir más, recuperar el vínculo y algo más con el nexo. ¿Y el terapeuta? No, me da lástima. Bueno, vamos a tener que sacar de los ahorros. Los ahorros no se tocan. ¿Y qué hacemos? Ya sé, la tele 3D. Así, lo único que juntás son ganas. Con las tarjetas Macro, tenés beneficios exclusivos en electrodomésticos, electrónica, supermercados, indumentaria y mucho más. Saca tu tarjeta Macro y deja de juntar ganas. 70. ¿70 qué? 70 cuotas. ¿Dónde? En Marinsaldi todo es posible. Morel y San Martín, Pérez y sucursales en Zavalla y Soldini. This is ground control to Major Tom. You've really made the grade. And the papers want to know whose shirt you wear. Now it's time to leave the capsule if you dare. This is Major Tom to ground control. I'm stepping through the door, and I'm floating in the most peculiar way. Bueno, estábamos en la era espacial, antiguo, la década de 60, que el hombre llegaba a la luna, todos se disfrazaban de astronauta. Yo no le voy a preguntar a mi amigo Julián Galdiano, yo sí me disfracé de astronauta cuando niño fabricado. ¿Usted se disfrazó de astronauta? De marciano. De marciano. Bueno, luchábamos. Bueno, estaban los que se disfrazaban de indio y los que se disfrazaban de cowboys. Íbamos rotando, ¿no? Según nos tocaba. La perinola. Según el sorteo. Bueno, mi
querido Julián Galdiano, diputado provincial de la Unión Cívica Radical, integrante del Frente Progresista Cívico y Social, y muchas responsabilidades dentro de la Cámara de Diputados. En estos momentos ha aparecido una denuncia de abusos de una mutual contra personas de bajos recursos, ¿no? Estamos hablando, siempre nosotros hemos hecho este trabajo aquí en el programa. Una cosa son las mutuales, que el fin último es el bien común, que son las mutuales serias. Después aparecen estas cosas raras al que vamos a abordar hoy. ¿Cuál es el tema puntual en este sentido? Obviamente que uno siempre ha defendido la acción cooperativa y las mutuales, y creo que son un instrumento válido, sobre todo en tiempos donde el propio sistema financiero no da respuesta. Obviamente que en eso hay que resaltar una defensa de esa actividad y un respeto. El caso que hablamos es la ley de pensiones sociales de la provincia, la 5.110, establece que los beneficios sociales, las pensiones que para invalidez, ancianidad, madres desamparadas, etcétera, no pueden ser afectados ni embargados esos saberes pensionarios. Pero establece una única salvedad, que es la habilitación que le ha hecho la ley 5.110 a la mutual de beneficiarios de la ley 5.110, se llama igual que la ley, y les permite darles créditos y hacerles descuentos en sus pensiones. Lo que nosotros estamos señalando es, por un lado, que nos parece que no corresponde. Una cosa es la cuenta sueldo, el empleado que recurre a la mutual para financiarse, para comprar un bien que por ahí no está a su alcance inmediato, y otra cosa es una pensión social que tiene finalidad principalmente alimentaria, para comprar medicamentos, que personas que no tienen ingresos de ningún tipo, no tienen vivienda, no tienen salario, obviamente que para una pensión de 600, 700, 800 pesos que le afectemos hasta el 75% de ese ingreso, 75%. Es una locura. Entonces, ¿de dónde salió esta mutual? ¿Hay alguna idea? ¿Hay alguna historia? No son, a ver... yo creo una no falta de respeto de echarle mutual. No es fácil. Se trata de empleados de la caja. Empleados de la caja de pensiones, algunos están en licencia y siguen siendo empleados de la caja, conformaron en su momento la mutual y evidentemente en ese momento, cuando sale la ley 5.110, han hecho algún tipo de lobby o de presión sobre los legisladores que les permitió ser los únicos habilitados para esto. ¿En qué año se sucedieron estos hechos? No, esto hace bastante ya, prescribieron. Claro. No, pero lo que no, para que tomemos, Rubén... Vos me estás contando, un grupo de empleados de la caja dice, ¿por qué no armamos un reaseguro laboral? Sería una cosa así. Bueno, un reaseguro que le significó una transferencia de la provincia a la mutual en concepto de descuento a pensiones sociales en el 2011 de 28 millones de pesos. Para que tengamos una idea, hay 26.000 pensiones sociales en Santa Fe y de esas 26.000, 14.000 tienen descuento con la mutual de la 5110. ¿Y qué dicen las personas estas? ¿Hay alguno que haya dado la cara? Sí, han sacado un comunicado donde en parte buscan desmentir, a pesar de que muchos datos de lo que hemos presentado los confirman o los corroboran. Plantean que ellos están enmarcados en la ley, lo cual es cierto, porque la ley los habilita a hacerle descuento. Claro. Plantean que tienen un convenio del 2004 con la Caja que también los habilita a hacerlo descuento de la manera que lo hacen, lo cual también es cierto. Lo que nosotros decimos que es inadmisible que se les haga firmar por un 50 o un 75% a personas que normalmente no tienen cabal conocimiento de la normativa, no tienen acceso a la información y mucho menos instrucción o formación para cuestionar las características, ni mucho menos ingresos. Entonces, obtienen información de dentro de la caja, saben las pensiones que van a salir, los visitan, le ofrecen 500 pesos, 600 pesos, ¿quién no va a aceptar en las condiciones en las que está? Porque también lo que planteamos en el proyecto de ley es reformar los mecanismos a ver, ¿cómo es la operación? A ver, en concepto de que le ofrecen 500, 600... Créditos. Ajá. Yo te presto 500 pesos y te lo cobro en 12 cuotas de 130 pesos, por ejemplo. 200 y pico % de interés. Claro. Y lo que en esto señalamos es que, a ver, y un poco motiva también la modificación de la ley 5.110. La asignación universal por hijo se transformó, desde el punto de vista de la política social, en un ejemplo en términos
de cómo tramitar, además de lo que significa el beneficio, ¿no? Sí. Entonces, no es difícil tramitar la asignación universal, es un trámite relativamente simple. Sí. Nosotros, para una pensión en la provincia, exigimos trámites burocráticos, pasos administrativos, que son tremendamente complejos y que muchas veces obstaculizan el propio beneficio. Además de los descuentos que la mutual le hace a los asociados. Entonces, lo que planteamos como inicialmente el proyecto... esto es interesante. Aparte le hacen descuento en concepto de que, aparte de cobrarle una tasa usuraria, por lo que Sí, vos... de los créditos que supuestamente... aparte, ¿qué le cobran? La cuota societaria, 33 pesos. Hemos detectado casos donde hay gestores que le cobran 60 pesos para hacerle los formularios y los accesos al crédito, y a su vez le dan vales de compra para electrodomésticos, muebles, bicicleta, cuestiones que tienen que ver con medicamentos en farmacia, con un sobrecargo y un sobreprecio de mercado de 100, 150 pesos por cada producto. Entonces, en la práctica, por un ropero hemos visto casos, un caso concreto que mencionamos en nuestro proyecto. Una persona que tiene invalidez del 100%, prótesis total de cadera, de la comunidad Mocoví de la costa santafesina. Tiene chicos que no pueden estar a su cargo porque tiene retraso mental importante. Ubiquémonos en esa situación, una persona que cobra 767 pesos y que de bolsillo termina cobrando 250 porque le descontaron 800 pesos en vale para comprar un ropero. Un ropero. Entonces, este tipo de situaciones nos llamaron la atención. Vos sabés bien, me tocó estar durante un tiempo en la gestión anterior, en el desarrollo social. Yo a partir de allí ya había recibido numerosas personas con quejas sobre ese tema. Lo empezamos a tomar ahora y presentamos este proyecto, y a medida que fuimos avanzando en la investigación nos encontramos con casos que son indignantes, ¿no? En el ámbito judicial, ¿cómo está la cuestión? ¿Qué se puede hacer? Más allá Nosotros aspiramos inicialmente a que por lo menos esto se detenga. Por lo menos esto se detenga, que no se dé más crédito. Claro. El que ya obtuvo el crédito obviamente lo va a tener que seguir sufriendo como... Ese ya está en el purgatorio, casi en el infierno. El problema es que se han dado casos de superposición de crédito donde las cuotas se iban acumulando y eso generaba un ingreso prácticamente... esto se contrapone con la propia idea que hay, que se inició desde el Gobierno Nacional de límites a las tasas en las mutuales de los jubilados, que se continuó con un decreto en la provincia, imitando esta decisión nacional, que está siendo trabajada y operativamente está avanzando, tanto para la ANSES como para la provincia. Es más, la Federación de Mutuales de la provincia de Santa Fe adhirió. Es fervoroso adherente a totalmente en el sentido contrario de esto que vos me estás contando. Exactamente. Pero bueno, creo que lo importante acá es que se avance, se logre una ley más moderna y estas situaciones se eviten a futuro. Ajá. ¿Qué pasa en la reforma tributaria, Julián? Porque yo te digo, como periodista estoy aburrido. Es como ver Marimar, viste que está, cuando largaron, no sé en qué año salió Marimar con Thalía, vos decís, bueno, ya la pasan de vuelta en otro canal, y ya pasan la reedición, que es la cuarta reedición. Yo ya me aburre ver por tele este tema. La mayoría de los santafesinos no tienen idea de lo que pasa. Digo, y así todos los periodistas tenemos que hablar de este tema. Bueno, por lo pronto hay fecha de tratamiento en diputado, que es el 6 de septiembre. Supuestamente allí tendremos que avanzar. Se han iniciado algunas conversaciones entre el justicialismo y el Frente para ver si podemos abordar un dictamen único en diputado. Todos coincidimos en la necesidad de modificar la reforma. ¿En qué puntos? En la media sanción del Senado. ¿Cuáles serían los puntos? Los puntos son ingresos brutos a la industria, ahí hay variantes. Nosotros entendemos que el monto de facturación de 80 millones es razonable, no afecta a más que a 67 empresas de la provincia y instala un principio de justicia tributaria interesante de ver. Y la industria, la producción primaria sigue a salvo. Sí. Bueno, yo grabaría la producción primaria y no pero bueno, si yo no soy diputado provincial. Es un inicio de buscar un consenso. También hay algún consenso en modificar lo que salió del Senado en términos del avalúo
inmobiliario rural, Sí. en temas específicos que han quedado fuera. Bueno, la sanción del Senado, la media sanción del Senado, extrañamente, a modo de ejemplo, deroga la unidad económica agraria. O sea que nosotros significa eso? nos remitimos a la etapa anterior a Borda, ministro de Onganía, en términos jurídicos. Bueno, eso hay que ver si lo modificamos en diputados, hay consenso también en ese sentido. Está el tema de la diferenciación de alícuota en algunos sectores. Hemos avanzado. Esta semana en la Comisión de Presupuestos recibimos Cámara de Transporte, Emergencias Médicas, Cámara de Hoteles, Alojamientos, de Moteles. Se está trabajando. Tenemos una fecha cercana que es el 6 de septiembre, a la cual aspiramos a llegar con una reforma que interprete un poquito más, achique los impuestos regresivos y genere un incremento en los progresivos. Bien, bien. ¿El inmobiliario urbano, cómo lo ves? El inmobiliario urbano ya ha tenido retoques en instancias anteriores. En general no es el impuesto donde se ve un desfasaje tan importante. Claro. En el rural es alevoso. Sí. Es alevoso. Que una hectárea núcleo en Santa Fe esté pagando 29, 25, 26 pesos al año por hectárea. Pagan menos de impuesto inmobiliario que un paquete de chicle. Entonces eso hay que retocarlo, y hay consenso de las entidades agropecuarias que esto se avance así. Vos decís que hay una... ¿Cuándo se tiene que votar? El 6 de septiembre. 6 de septiembre. Bueno, hoy me vas a decir, no, yo veo un grado de madurez por parte de la oposición. Me vas a decir eso, que veo un grado de madurez. Si no llega a salir... No. Son los salvajes. Yo digo que hay de todo. En la oposición, en este caso en el justicialismo de Santa Fe, hay de todo. No tenemos un mal nivel de diálogo. Hay sectores con los que hay madurez política para conversar. Independientemente de que las posiciones terminen siendo comunes o no, hay madurez política. Y hay un mensaje del Gobierno Nacional también para los diputados del Frente para la Victoria. Nosotros estamos grabando viernes a la tarde, hay una reunión muy importante en Villa Gobernador Gálvez en estos momentos, donde inclusive hay un documento del Ministro de Economía de la Nación para debatir esto y aproximar partes, ¿no? Bueno, yo creo que eso es importante. Es importante porque uno ve que Santa Fe puede ser un ejemplo en términos de lo que tiene que ver la política nacional, de instalar un nivel de relación entre oposición y oficialismo, más allá de cuál sea el color político de uno y otro, distinto. Está bueno. Nosotros eso es interesante. Me quedo con esa idea. Julián, gracias por venir. Gracias a vos. Y vamos a seguir el tema, pues realmente fue tétrico. El relato que vos me hiciste respecto a esta pseudo mutual de usureros me dejó preocupado. Así que vamos a continuar con el tema. Gracias. Bueno, seguimos en esta edición de La Divina Comedia. La noticia primero es noticia en inforosario.com. Sumamente confiable. Tommaso di Savoia, un hotel para volver. Salón de convenciones, restaurante, sauna, solarium y mucho más confort. La Falda, Córdoba. 70. ¿70 qué? 70 cuotas. ¿Dónde? En Marinsaldi todo es posible. Morel y San Martín, Pérez y sucursales en Zavalla y Soldini. Pastas, parrilladas, Ángelo Restaurant, un lugar exclusivo. Ángelo Restaurant, Ruta 33, Pérez. Ángelo Restaurant. Reservas 495-1455. Botellas plásticas y envases metálicos limpios, papeles y cartones limpios, residuos domiciliarios. Muchos rosarinos ya separan sus residuos. Y vos, consultá cuál de las siguientes opciones están disponibles en tu barrio. Islas de separación de residuos en la vía pública, centros de recepción en vecinales, clubes, escuelas y otras instituciones. Servicio de recolección de residuos reciclables puerta a puerta. Cuando separás los residuos, no solo protegés el medio ambiente, también ayudás a generar nuevas fuentes de trabajo. Separemos residuos para una Rosario más limpia. Municipalidad de Rosario. De lunes a viernes, de 16 a 18, la tarde de la red se vuelve pasión. Gracias por estar con Julio Perafán, Sergio Laflor y un equipo que nunca podría salir a la cancha. Lunes a viernes, de 16 a 18, por la red 102.7.
Fiambres El Caudillo. Date un gusto. Bueno, cartel francés para el doctor Alfonso 40. Yo lo veo muy preocupado por el tema de Newell, sigue, y otros temas importantes en la ciudad de Rosario. Pero el tema de la salud, que es el tema principal por el cual vos estás trabajando, tiene sus complejidades que pueden aumentar o pueden disminuir. A ver, tenemos en el sistema, y vos corregime, tenemos al Estado, tenemos a los sindicatos y tenemos a los privados en distintas relaciones, ¿no? Hay reglas de juego y es difícil, se les ha hecho muy difícil a ustedes en algún momento que dan prestaciones desde el sector privado a distintos trabajadores recibir el dinero por esa prestación que han dado. O sea, ese ha sido un tema muy complejo. ¿En qué situación se encuentra en estos momentos, en el año 2012, este arte tan difícil que es cobrar? Digo, disculpad que sea tan rústico, ¿no? Pero después vamos a la cuestión social, pero digo, es muy difícil, ¿no? Sí, este equilibrio. Es complicado y bien, vos lo planteás muy bien, Rubén. Tenés esas famosas patas o lo que es el sector tripartito. Por un lado el Estado Nacional, a través de sus organismos, o el Estado Provincial, tenés las obras sociales sindicales y tenés a las famosas prepagas mutuales cooperativas que brindan salud. Eso es del lado del financiador, o el financiamiento de la salud. También tenés el sector prestador, que es en el cual nosotros participamos activamente, que le tienen que dar servicios a toda esa gente que está agrupada o mutualizada. Bueno, hay momentos donde al Estado se le cobra mejor que en otros momentos, hay momentos en que a las obras sociales se les cobra mejor que en otros momentos, pero en gran parte la cobranza tiene también que ver con los ciclos económicos. Claro. Si estamos en presencia de un Estado superavitario, con baja desocupación, es decir, con mucha gente incorporada al mercado formal del trabajo, y es muy probable que los sanatorios, como pasa hoy, no solo estemos con un alto nivel de ocupación, sino que además cobres bien. Hoy por hoy la economía no está tan expansiva económicamente como por ahí estábamos en el 2007, 2008, y se nos está haciendo un poco más difícil cobrar. Y yendo a lo que sería el microclima de la salud, tenemos, y creo que alguna vez lo hemos hablado, tenemos este fenómeno de la regularización casi absoluta del sector. Paritarias que casi vienen impuestas, aranceles que los fija en algún punto Secretaría de Comercio Interior, y en el medio estamos nosotros. La Secretaría de Comercio Interior, que también te está diciendo, muchachos, cuidado con los precios, o sea, no es que se traslada automáticamente, sobre todo en el sector salud. A ver, un gerente de Coca-Cola o Pepsi Cola o la Serenísima le cuesta un llamado telefónico en 24 horas trasladar, inclusive ni siquiera los costos, subir los precios de todos sus productos en forma homogénea en todo el país o aplicando en algún lugar. En el sector de salud es todo totalmente distinto. Vos pensás que hay 250 obras sociales. Suponete que un prestador promedio, de acuerdo a las especialidades que atienda, y en el lugar de la Argentina donde esté, acá no, probablemente petroleros no vamos a atender, o habrá muy pocos afiliados, atendés 80 a 100. Son 80 o 100 negociaciones que vos tenés que abrir con esos financiadores para ver cómo ajustás los aranceles. Después tenés que prestar, tenés que facturar y tenés que cobrar. Lo que al gerente de Coca-Cola le lleva 24 horas cambiar los precios de góndola, o cambiar los precios de lo que llaman el culata de camión, es decir, bajar la Coca-Cola al supermercado, a nosotros hasta que la vemos por ahí nos lleva 3 o 4 meses. Claro. Es muy complicado. Y aparte vos tenés, por ejemplo, yo deduzco, lo mío es un saber empírico, digo, de haber sido beneficiario de la salud, o sea, haber recibido prestaciones médicas como enfermo en algún momento. Y después tenés que
La jeringa, el alcohol. ¿Cómo haces vos para establecer el costo? O sea, porque hay una variable muy compleja, ¿no? Pero mirá qué interesante lo que decís, porque el señor que me vende la jeringa o el alcohol me comunica, como hace el gerente de Coca-Cola, cuál es el precio que yo voy a tener que pagar. Claro, podré tener algún... Hoy con la inflación que existe, yo puedo incluso negociar financieramente cómo me muevo. Por ahí acepto el incremento, pero financieramente mejoro mi manera de pagar y estoy ganando algo. Pero ese también. Yo me acuerdo del año 2002, no nos bajaban la medicación si no se iban con el cheque en la mano. Y no te la dejaban. Eso ha cambiado. Hoy el sector en ese sentido está mucho mejor que en el 2002, pero no estamos como en el 2008 o en el 2009. Estamos en una situación económicamente muy complicada. Así todo, una soja de más de $600 genera una expectativa positiva, pero hoy el cuadro, vos decís, tuvimos una época buena y ahora hay una desaceleración. ¿Y dónde se aprecia esa situación compleja? ¿Cómo le podríamos traducir esto al televidente que ignora? ¿Cómo lo aprecias? Nuestro gran problema como sector es que nosotros hemos dejado de ser formadores de precios. Bien. En lo que son los aranceles por los servicios que nosotros brindamos. Cuando se dicta la ley de obras sociales en el gobierno de Alfonsín, se estableció en uno de los artículos lo que se llamaba la Comisión de Concertación de Aranceles. Es decir, grupos de financiadores y prestadores se juntaban y establecían lo que se llamaba el famoso vademecum o el famoso índice de valores o de aranceles por los servicios que prestábamos. Hoy eso prácticamente no existe más. Entonces... ¿Vos tenés una negociación con cada hay que abrir una negociación con cada obra social. Lo que prácticamente te destina a un departamento comercial de tu institución a estar en permanente contacto con cada uno de los financiadores. Cada obra social tiene un código específico. O sea, cuando yo leo el cuadernito de mi obra social, que es muy buena, la de prensa, digo, tengo una serie de códigos. O sea, cada obra social tiene un código propio. Sí, pero básicamente cada obra social negocia con los prestadores también en función de cómo le fue a esa obra, a ese sindicato en las paritarias. Ejemplo, vos estás en prensa. Sí. En prensa están todos los trabajadores de los medios. Entonces, ¿qué negoció en las paritarias el sindicato de prensa? Negoció, suponete, un 28% en el año. Bueno, es muy probable que prensa me baje a mí, o me pretenda bajar a mí, ese 28%, que son los incrementos que va a tener de los aportes de los trabajadores. Obvio. Me va a pasar con otras obras sociales que no les fue tan bien y que por ahí me vienen a negociar un 22%, y algunas que les fue muy bien y que por ahí consiguieron el 32%, me van a querer pagar menos o me van a querer bajar a la media. Sí. El tema es dónde yo puedo garantizarme con esas 100 obras sociales con las que negocio un aumento que a mí me permita afrontar los mayores costos operativos que tengo. Mis trabajadores de la sanidad, que les tengo que reconocer ese aumento de sueldos, más todos los que me proveen. Claro, pero disculpa que banalice o utilice un término grosero. El señor Jeringa viene, dice, aumentó 50%. Y yo me tengo que sentar con el señor Jeringa y tengo que tratar de bajarle las expectativas. Claro. Porque si no hay alguien que no cobra. Claro. Y entonces, queda el punto suspensivo. Yo me quedo así cruzado de manos, digo, ¿y entonces? Y entonces, este es un rubro que tiene altas barreras de entrada. No cualquiera viene y pone un sanatorio. Es una inversión casi faraónica y muy complicado. No conseguís rápidamente el personal. Y los que estamos en el rubro la vamos llevando, si se quiere. Siempre pensando de que nosotros no somos una ferretería o somos ferreterías que vendemos bienes. Nosotros brindamos un servicio y que no puede dejar de ser o pretender ser un servicio de excelencia. Yo no puedo darte mala salud. O te doy salud o no te doy salud. Claro, no hay un término medio. Entonces, es un tema muy delicado. Es un tema donde vos difícilmente puedas ajustar costos. Y el ordenamiento, volvemos a la pregunta original, el ordenamiento en la relación de lo que deben percibir las obras sociales, porque las obras sociales a su vez tienen que recibir liquidaciones por parte del Estado. A su vez la obra social te tiene que liquidar a vos. Digo, ¿cómo se está funcionando el entramado y cómo el gobierno
juega un rol en esto de que vos garantices lo que tenés que garantizar, la obra social te pague y que haya transparencia, porque ha sido un escenario bastante complejo que hemos tenido. A ver, para llevarlo a un plano de comprensión simple, vamos a pensar que un señor gana 5.000 pesos por mes. De esos 5.000 pesos por mes hay 450 pesos, que es el 9%, esa plata va a la AFIP. Exacto. ¿Está? De esos 450 pesos, la obra social de prensa recibe el 90% o el 85%, depende el monto, y hay un 10 o un 15% que AFIP directamente lo deposita en un fondo que se llama Fondo Solidario de Redistribución, que es una cosa que se inventó en el gobierno de Alfonsín. Este fondo maneja miles de millones de pesos al año, y esta plata va, una parte, a intentar equilibrar lo que son los aportes de las obras sociales que menos perciben. Ajá. Obvio, ¿no? Para tratar de básicamente justicia. Para asegurarle accesibilidad y financiamiento a los trabajadores que menos reciben. Otra parte se reparte entre las obras sociales en función de la cantidad de afiliados que tienen. Y otra parte más va a esto que ahora ha estado un poco en los medios, que se llama el APE. Ajá. La famosa APE, que es la Administración de Programas Especiales, que recibía, digo recibía porque ahora esto ha quedado dentro de la órbita de la Superintendencia de Servicios de Salud, Ajá. recibía entre 1.000 y 1.500 millones de pesos al año. Sí. ¿Y qué se hacía con esta plata? Esta plata la manejaba esta administración, que era una entidad autárquica, con todo lo que jurídicamente eso significa, sí. Y le reintegraba a las obras sociales sindicales lo que las obras sociales sindicales habían gastado en tratamientos de alta complejidad, medicación para pacientes oncológicos, fibrosis quística, discapacidad, adicciones, etcétera, etcétera. ¿Quién manejaba este fondo? Bueno, durante un tiempo este fondo lo manejó de manera más o menos vidriosa, gente vinculada al sindicalismo. ¿Qué significaba? Que era un fondo que se manejaba de manera casi arbitraria y discrecional. Y esto no es una afirmación mía, esto lo ha dicho la Auditoría General de la Nación, sí. No en uno, en numerosos informes. Vidrioso y poco transparente. El Estado cae y dice, esto no lo maneja más terceros, esto lo pasa a manejar la Superintendencia de Servicios de Salud. Y ojalá que lo haga bien, porque... ¿Desde cuándo es esa...? Esto es un decreto de hace, te diría, 1 o 2 meses. Es un tema muy reciente. Y hay muchas expectativas de ver si esto es un hecho de confrontación política. Sabemos los debates que hay dentro del gobierno y el sector sindical, o una norma que genere transparencia en todos los actos vinculados a la salud. Me parece que esa es la duda, perdóname sí, si estoy metiendo en tu boca. No hay ninguna duda que la decisión, que es estratégica, tiene un componente político. No hay ninguna duda de eso. Lo que ahora también hay que ver creo, si es el bien común. Claro, lo que también creo, y uno se para objetivamente de este lado, y casi te parás, vos, yo y todos los que estamos acá, somos todos pacientes. Sí. Actuales o potenciales. Exacto. ¿Qué es lo importante? Que yo como paciente pueda acceder al tratamiento que me toque afrontar. Entonces, si la cosa venía mal y ahora la toma el Estado de manera directa y le da a esos fondos un respeto por los procedimientos administrativos y le da transparencia en el manejo, bienvenido sea. Bienvenido sea. Esto lo va a decir el tiempo. Pero, de alguna manera, nuestro entramado ¿Sos de optimista? país... A ver, la mano... Sí, yo soy optimista. Soy naturalmente optimista, pero... Sí, no, está bien. A ver. Pero creo que va a ser mejor. Cuando le pone la cámara delante, sí, soy optimista natural. Vos cuando un hombre de empresa dice, soy naturalmente optimista. Un hombre de empresa... Yo creo que va a ser mejor. Bien. Concretamente. Creo que va a ser mejor. Pero me puedo equivocar. El tiempo lo dirá. Bueno, ¿qué vas a hacer con... ¿Qué vas a hacer en Newell? Estamos trabajando muy fuerte con Pablo Hapkin y lo vamos a acompañar. ¿Lo vas a acompañar o vas a integrar la lista? Tengo un tema de antigüedad ahí, así que en algún lugar te vino justo para no integrarlo. No, vos es que esto tiene que ver con compromiso. Si uno dice voy a acompañar es para jugar. Pero de todas maneras, a diferencia de la política tradicional, acá lo que uno más busca es que a Newell's le vaya bien.
Y vos me preguntás a mí, ¿qué prefiero? ¿Newell's campeón y que siga? Newell's campeón. Te lo digo concretamente. Yo ninguna de las dos cosas. No, ya conozco tus gustos. Pero no puedo hablar, tengo que esperar un añito más para poder hablar. Te agradezco el tiempo que nos has dedicado. Bueno, muchas gracias. Gracias, Alfonso. Bueno, se terminó la Divina Comedia. Espero que haya sido de vuestro agrado. Yo me entretuve con los 3 entrevistados que tuvimos. Lo interesante es cuando uno aprende algo. Si no, se torna aburrido. Pero todos arriesgaron. Ninguno vino con cassette, así que disfruté mucho de hacer este programa. Les digo hasta la semana que viene. Gracias. Bueno, salió redondito.